llamarlo capítulo 13, maravilloso el Señor. Bendito Dios. El Evangelio de Juan y su capítulo 13. Amén. Maravilloso el Señor Jesús. Poderoso Dios. Juan capítulo 13. Lo tenemos. Poderoso Dios. Amén. Vamos a leer un solo versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Versículo 7. Y le damos lectura honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dios bendiga su palabra. Puede usted sentarse. Gloria sea a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el tema, gloria al Señor, lo que no entiendes hoy lo entiendes mañana. Amén. Aleluya. Sabemos que en esta palabra, en el capítulo 13 del libro de Juan, Jesús es donde lava los pies de los discípulos. Y esas palabras del versículo 7 se las refiere a aquel discípulo llamado Pedro. Porque Pedro se negaba a que Jesús lavara sus pies. Pedro se negaba a que Jesús hiciera tal acción. Pero era una acción o un acto de humildad que Jesús estaba queriendo y mostrándole a los discípulos que, bendito Dios, él iba a hacer. Pero Pedro dice: no, tú no me lavarás a mí los pies. Porque el versículo 6 lo dice. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas que espiritualmente nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no las vamos a entender en el momento preciso, en el momento, bendito Dios, sino que las vamos a entender hasta después. ¿Por qué? Porque Dios habla de una, de otra y de mil maneras. Dios habla a su iglesia, Dios habla a sus hijos, Dios habla como Dios quiere hablar a su pueblo, para que nosotros podamos darnos cuenta de que tenemos un trato y que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y aquí dice, bendito Dios, que Pedro no comprendía el por qué Jesús estaba haciendo aquel acto, aquel acontecimiento, lavar los pies de los discípulos, bendito Dios, y siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el Mesías, el que vino a dar su vida por la humanidad. ¿Cómo es de que él iba a lavar los pies de los discípulos? Pedro por eso se niega y dice: no, tú no lo vas a hacer, tú no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús dice: bendito Dios, Pedro, tú no comprendes lo que yo hago, lo vas a comprender después. Entonces Jesús le sigue hablando y le sigue diciendo: bendito Dios. Pero aquí miramos la humildad de Jesús. Aquí miramos, gloria a Dios, que Jesús tiene algo para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, con cada uno de nosotros, que tiene un trato y nosotros un trato con Dios. Y eso es de que nosotros debemos de darnos cuenta de que no siempre vamos a entender las cosas que acontecen en el momento, que no siempre vamos a entender aquella situación en el momento, que no siempre vamos a entender en el momento exacto lo que está pasando, sino que muchas veces tiene que transcurrir quizás un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, quizás meses, quizás años, para poder entender lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios permitió que pasara aquello? ¿Por qué Dios permitió que las cosas salieran de esa manera? No es porque haya querido que salieran de esa manera, sino porque Dios permite que sea así, y así es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas cosas nosotros como pueblo debemos de reconocer, debemos de saber, debemos de darnos cuenta. Dice el 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás
después. No le dice cuándo, no le dice en qué momento, no le dice a qué horas, pero le dice lo vas a entender después. Así acontece muchas veces. Nosotros nos lamentamos cuando está aconteciendo algo que no está a favor nuestro, sino en contra. Nos lamentamos, nos quejamos. ¿Por qué? Nos cuestionamos a Dios. Nos preguntamos el por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas le ayudan a bien a los que son llamados. Bendito Dios de Dios. Es que eso es lo que pasa. Nosotros no vamos a entender las cosas en el momento, pero déjeme decirle que todo sale, que todo nos ayuda a bien. ¿Por qué? Porque cuando es Dios que está haciendo aquel movimiento, ¿por qué? Porque cuando es Dios que está permitiendo hacer aquel acontecimiento, que acontezca aquella situación, bendito Dios, no es para mal, sino que siempre es para bien, porque ese es el trato que Dios tiene con nosotros. Romanos capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8. Y dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8 es a los pecados. Muchas veces pueden acontecer cosas extrañas, raras, cosas que nosotros no vamos a comprender, no vamos a entender. Quizás cuando mejor estábamos aconteció algo en contra nuestra. ¿Pero por qué fue? Porque Dios lo permitió. ¿Y para qué? Para que nos ayude a bien, porque eso es lo que la palabra dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Muchas veces, quizás hoy estuvimos sanos, no sentimos ni un dolor de cabeza, ni un dolor de esto, nada. Estábamos al 100%, pero quizás mañana vamos a amanecer quebrantados de salud. Y vamos a decir, ¿y por qué? Pero si ayer estaba bien, es porque Dios lo permitió y todo es para bien, nada viene para mal. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que Dios hace, porque Dios mueve, gloria al Señor, sus piezas como Él quiere. Él traza los senderos como Él quiere trazarlo. Él lleva su obra como a Él le plazca hacerlo, no como nosotros le pidamos, no como nosotros queramos que Él lleve su obra, no, porque Dios no es títere de nadie, porque Dios, hermanos, no está aquí ¿para qué? Para obedecernos a nosotros, sino que está aquí para que nosotros le obedezcamos a Él. Amén, gloria a Jesús. Entonces nada sale para mal. Pero el hombre, dice la palabra del Señor, de que el hombre carnal no apercibe lo espiritual. Y en esa ocasión Simón Pedro está carnal. Por eso le dice el Señor, lo que tú no comprendes ahora, lo entenderás después. Lo vas a comprender después. Después te darás cuenta por qué aconteció aquello. Después te darás cuenta por qué fue que se hizo estas cosas así. Nada acontece si no es la voluntad de Dios. La gente puede decir, el mundo puede decir, la iglesia puede decir, no es que el diablo le dio vuelta. No, es que ese fue el propósito de Dios. Siempre tenemos un dedo que señala. Siempre tenemos una boca que juzga, una lengua que juzga, pero no podemos juzgar el poder de Dios y no podemos juzgar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es recta y perfecta. Bajo la voluntad de Dios nada se sale del control, todo sigue obrando para bien, y eso es lo que nosotros debemos de entender. No estamos aquí, bendito Dios, porque nosotros queremos, sino porque esta es la misericordia del Señor y su bondad es para que nosotros sigamos, bendito Dios, peleando la buena batalla de la fe. Gloria al Señor, y poder recibir la corona que ya está preparada para cada uno de aquellos que aman la venida de Cristo. Gloria a Jesús. Esas
Esas son las cosas que debemos de entender. Todo viene para bien. Todo. Ay, pero es que, ¿cómo creen ustedes que es para bien si se murió fulano y tal? La palabra del Señor dice que todo nos ayuda a bien. Todo es para bien. ¿Por qué? Nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no conocemos lo que va a acontecer mañana. Nosotros sabemos lo que está pasando ahorita en el momento, el presente. De aquí a las 9, 8 de la noche o 9, no sabemos. De aquí a 5 minutos adelante no sabemos qué va a acontecer. Pero las cosas que Dios hace, Dios las hace en su bendita misericordia, las hace bajo su bondad, las hace bajo su voluntad. Bendito Dios, porque nada se sale de fuera del control de Dios. Podemos ver a Job, podemos decir Job lo tenía todo. ¿Qué hizo Job de malo para que Dios dijera a Satanás, ve y despedaza a Job? No hizo nada malo. Pero es ahí donde miramos que todo era para bien, para mostrarle a la gente, para mostrarle, bendito Dios, al mismo Job, la soberanía de Dios, para mostrarle al mundo entero de que Dios sigue siendo el mismo, de que Dios, así como Dios bendice, como Dios da, así mismo quita, pero también le quitó, ¿para qué? Para darle algo mucho mejor todavía. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Eso es lo que pasa. Y Job no puede decir, todo lo que hizo Dios lo hizo para mal. No, todo lo hizo para bien. El mismo Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo no iba a ver? ¿Cómo no iba a decir esas palabras? ¿Cómo no iba a expresar esa gratitud Job? Sabiendo de que lo que Dios había hecho, lo había hecho engrandecer. No solo por la riqueza, sino porque le dio a conocer la soberanía de Dios. Le dio a conocer su gran poder. Le dio a conocer su gran bondad. Job se dio cuenta de cómo Dios dice, bendito Dios, como gloria al Señor, le dice el Señor a Satanás, ve, puedes tocar todo lo que tienes, pero no toques su carne. Y eso es lo que miramos nosotros a través de la palabra del Señor, que todo ayuda a bien. Eso fue con Job, pero aquí estamos leyendo el Nuevo Testamento, el que decimos que vivimos por gracia. Dice la palabra que por gracia es que estamos aquí, por la gracia de Dios. Entonces las cosas siempre nos van a ayudar a bien. No es para derrota, sino que siempre para seguir marchando bajo la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. El carnal no entiende esas cosas. El carnal sabe, bendito Dios, que lo único que el carnal puede hacer es criticar. Porque no todos los que están en la iglesia son espirituales. No todos los que andan una Biblia bajo el brazo son espirituales. No todos los que dicen que son ser cristianos son cristianos. Y eso lo miramos en la primera carta a los Corintios, si usted me acompaña. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. No pone Biblia. Hablen entonces. Capítulo 2. Versículo 14. Y dice, primera carta a los Corintios, capítulo 2 y su versículo 14. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el problema. Que el hombre carnal con sus ojos mira. Cualquier cosa puede ser. Y le va a acontecer, le va a parecer que todo es para mal. Pero la palabra del Señor dice que no es para mal, sino para bien. Es siempre para mover
para moverse el Señor en su misericordia. Y Dios se mueve en su misericordia y en su poder. Y eso es lo que la gente no puede entender. Pero esto aquí, Pablo le habla a la iglesia en Corinto, hablándole del hombre natural, hablándole de aquel que estaba dentro de la sala evangélica, pero lo único que hacía era criticar. ¿Por qué? Porque era carnal. Habla carnal que no era espiritual, bendito Dios. No tenía nada del espíritu en él. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruía? ¿O quién le instruirá? Dice la palabra. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces muchas veces la gente va a ver que usted hizo esto, que a usted le aconteció esto, que está pasando esto, que le llegó esto, cualquier cosa. ¿Es por qué? Porque usted le ha fallado a Dios. ¿Es por qué? Porque por la vida que lleva, por eso es que son así. Es porque, no, es porque Dios dice que todo obra para bien. Este varón llamado Pedro, Simón Pedro, siendo discípulo, dijo, ¿tú me lavarás a mí los pies? Por eso dice la palabra. Señor respondió, Jesús respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y esas son las cosas que muchas veces nosotros necesitamos ver, necesitamos valorar, necesitamos entender que cuando algo acontece no es porque, bendito Dios, porque nosotros lo merecíamos, sino por la voluntad de Dios. No porque nosotros quizás no es que no le fallemos a Dios, todos le fallamos a Dios. Todos cometemos errores, todos pecamos delante de Dios. El que diga que no peca es mentiroso. La palabra lo dice que todos pecamos. Entonces, estamos hablando de lo que, bendito Dios, lo que no entiende solo entenderá después. Entonces, estas son las cosas que miramos. Pero la gente dice, no, es que así, es que lo otro, es por esto, es por aquello. No, dice el Señor que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bendito Dios. Y en esto podemos ver por qué Dios permite el proceso en el creyente. O en su iglesia puedo decirlo, pero hablando del creyente. ¿Por qué Dios permite que pasemos diferentes tipos de procesos? ¿Para mal? No, es para bien. ¿Por qué? Porque en el proceso Dios lo pule a uno. Porque en el proceso Dios lo capacita. Porque en el proceso Dios se glorifica en aquella vida. Dios se manifiesta en aquella vida. Porque en el proceso Dios da a conocer su bondad. Dios da a conocer su poder. Y Dios da a conocer su misericordia ahí en el proceso. Que nunca lo abandona a aquel que tiene un proceso, que nunca lo deja tirado, siempre está ahí. El hombre en el proceso, usted no tiene más quien le ayude. Usted le puede decir a tal, fulano y tal, ayúdeme a orar, mire, oremos por esto, mire, si aquel se acuerda va a orar por usted, pero el que siempre está en el proceso ahí, es aquel que dijo el bendito del salmista David, alzaré mis ojos de donde viene mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no se olvida de uno, pero cuando alguien está en el proceso, no todos lo van a entender de esa manera. No todos van a ver su proceso, no todos lo van a ver como una prueba que le llegó, que Dios permitió que le llegara. No todos, porque no todos son espirituales. Pero aquí miramos. Y para esto también, allá en el libro de Jeremías, capítulo 18, vale la redundancia, que hace poco escuchábamos un mensaje, bendito Dios, el Señor le dice al profeta, ve a la casa del alfarero y ahí te declararé las palabras que vas a oír. Entonces aquel llegó donde el alfarero y empezó a ver. Jeremías no podía entender el por qué el alfarero
dejó que se le echara a perder aquella vasija, era porque Dios iba a hacer una mejor, es porque Dios iba a levantar algo mejor de ahí todavía. Es por eso que nosotros debemos de darnos cuenta que el hombre carnal no percibe lo espiritual, y para poder entender las cosas que Dios quiere, para poder entender lo espiritual, hay que ser espirituales delante del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si algún hermano de alguna iglesia lo deportan ahorita por motivo como está la ley, no podemos decir, lo deportaron por andar chueco. No podemos decir eso. Si hay leyes terrenales que debemos de cumplir, y usted y yo no pertenecemos a este país. Bendito Dios. Gloria a Dios. Se le echa de ver ahí la baleada y el pollo frito en la frente. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hay que ver las cosas. Pedro, el discípulo o el apóstol Pedro, él no se daba cuenta, porque era un discípulo, no entendía, no podía percibir, porque aquel se había descendido del cielo, aquel que dejó su trono iba a lavar los pies de aquel miserable pescador, de aquel que había usado su espada para cobrar venganza y cortarle la oreja a aquel soldado llamado Malco. Él no entendía por qué, pero ahí es donde se muestra el acto de humildad. Ahí es donde Jesús muestra la humildad y muestra su amor hacia los demás. Por eso Él les dice, y volviendo ahí al libro de Juan, bendito Dios, en el versículo 8 le dice, Juan capítulo 13, leímos el 7, vamos a leer 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí entendió Simón Pedro. Ahí entendió a lo que se refería Jesús. Ahí entendió, pudo percibir rápidamente y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Ya quería que lo bañara completamente. ¿Por qué? Porque había entendido que el poder negarse a que Él le lavara los pies, estaba Él renunciando a la herencia celestial. Estaba renunciando, bendito Dios, a la vida espiritual. Estaba renunciando a la vida eterna, porque Jesús le dice, no tendrás parte conmigo. Y es ahí donde nosotros debemos de entender. No somos jueces para condenar o para nosotros estar señalando, juzgando. No, debemos de entender, bendito Dios, de que aquel que también está ahí buscando del Señor, también quiere tener parte con Cristo allá en la vida eterna, gloria a Dios, igual que cada uno de nosotros, que el anhelo nuestro es estar con Cristo para siempre. Así es el anhelo de cada uno de aquellos, y en nosotros debe de haber ese anhelo siempre hacia el prójimo, hacia los hermanos, hacia el amigo, bendito Dios, que venga Cristo también. Gloria a Dios. Pero eso es lo que pasa, eso es lo que acontece. Aquí es donde Él entendió y le dijo, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Cómo cambia el panorama de un ratito a otro? ¿Cómo cambia la situación de Simón Pedro en ese momento? Cuando dijo, no me vas a lavar los pies. No permito que me lave los pies. De ninguna manera. Tú eres el Rey de Reyes. Se lo estoy palabraseando yo. Tú eres el Salvador, el Mesías. No me vas a lavar los pies. Entonces, bendito Dios, le dijo el Señor, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cambia el panorama. A Pedro le cambia el chip en ese momento de una manera, bendito Dios, positiva, de la negativa a la positiva. Y empieza a decirle, no, si es así, no solamente me lave los pies, también lávame las manos y también lávame la cabeza, o sea, báñame.
Pero a lo que estamos tocando, bendito Dios, lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Así acontece en el pueblo de Dios. Así acontece en el pueblo del Señor. No todos comprenden lo que está aconteciendo. No todos entienden el por qué Dios se mueve de esta manera, el por qué Dios se mueve de la otra manera, o el por qué Dios permite que estas cosas sucedan de esta manera y de aquella manera. Y dice, ¿para qué? Es siempre para que el nombre del Señor sea glorificado y que su palabra corra y su nombre sea glorificado. Es para bien siempre, nada es para mal, porque Dios tiene un propósito con su iglesia. Lo hemos predicado, lo hemos anunciado, lo hemos dicho, que Él no vino solo para hacer su obra a medias. Él vino para cumplir su obra y terminarla, como dice la palabra, que en aquel día Él perfeccionará la obra, la cual Él ha comenzado. Él la va a perfeccionar de una manera como no me pregunte, sino como Dios, Él la tiene ya dispuesta para prepararla, para perfeccionarla. Solo esperamos ese día maravilloso, bendito Dios, que Cristo ya pronto regresa. Gloria al Señor por su iglesia, bendito Dios. Y nosotros podemos decir, pero ¿por qué está aconteciendo esto conmigo? ¿Por qué? ¿Será que yo estoy mal delante del Señor? ¿Será que le estoy fallando a Dios? ¿Será que Dios quiere hacer algo conmigo? Nos cuestionamos. Porque no entendemos en el momento lo que está aconteciendo. Todo lo miramos fuera de control. Todo lo miramos anormal. Todo lo miramos con otra mentalidad. Pero ahí dice la palabra del Señor. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Un acto de humildad donde el Señor, nuestro Señor Jesucristo, acontece y le lava los pies a los discípulos. Pero les dice, así como yo lo hago, ustedes lo van a hacer también. Pero vamos a lo que estamos hablando. De lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Muchas veces vamos y sabemos humanamente como espiritualmente, sabemos de que hay un dedo que siempre está señalando. Hay un dedo, pero como dice el hermano, hay uno para allá y hay tres para donde mires. Y eso es lo que pasa. Todo lo miramos anormal. Todo lo miramos carnal. Y el carnal va a decir esto, va a decir lo otro, va a decir lo otro, y lo otro, y lo otro, y va a seguir diciendo más. ¿Por qué? Porque está carnal. Lo dije y lo repito, no todo el que anda una Biblia en la mano es espiritual. No todo el que anda una Biblia en la mano quiere decir, bendito Dios, que es hijo, que es espiritualmente, que está espiritualmente, o que es cristiano. No, muchos andan Biblia, hasta el diablo también carga Biblia, bendito Dios. Pero déjeme decirle algo, que muchas veces hay más diablos con Biblia en las iglesias, bendito Dios, que allá afuera. Y ese es el problema que hay. Y eso es lo que la gente no quiere entender, eso es lo que la gente no puede, bendito, percibir, darse cuenta. Gloria al Señor. Ciertas veces, ciertos momentos he visto la misericordia del Señor, cómo Dios se mueve en su misericordia. Pero muchas veces también me he dado cuenta de cómo Dios viene y trata con nosotros. Y preguntamos, Señor, ¿y por qué ahora está aconteciendo esto? El Señor manda que quizás hagamos un sometimiento, vamos a decir, unos cuantos días de vigilia o noches de vigilia, unos cuantos días de ayuno. Y nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué ahora? Es porque no entendemos lo que puede acontecer el día de mañana. Es porque no conocemos lo que se quiere mover o lo que se está moviendo. Es por eso, bendito Dios, que nosotros, hermanos, debemos de saber que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Señor, gloria a Jesús. Nada es para mal. Nada es en contra. Bendito Dios.
literalmente. Las ollas o los trastes o como le llamen, después de que las utiliza, las lava o las bota. Se lavan para un propósito. Primero, para que no estén sucias y para seguirlas usando. Entonces hay que quitarle la suciedad. Y esa suciedad se quita con jabón y con agua. En lo espiritual, muchas veces no entendemos cómo Dios está tratando con nosotros. No entendemos cómo Dios está haciendo con su pueblo. Y Dios no está haciendo aquello para arrojarnos al abismo. Para ya, bendito Dios, ¿cómo decir? Sacarnos de la carrera. No. Sino que lo hace de una manera que nos limpia, nos santifica, porque dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y lo que Dios hace, santifica a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. ¿Para qué? Para seguirse glorificando en ellos, para seguirles usando, para seguir obrando en la vida de cada uno. Bendito Dios. Y todo ayuda para bien. Pero nos gusta a nosotros como Dios muchas veces nos limpia, no nos gusta. Nos gusta como Dios muchas veces, bendito, viene y nos quita la garrapata, las pulgas. No nos gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces es doloroso. Y es ahí donde decimos, ¿por qué me está aconteciendo esto? Es porque Dios quiere hacer algo bueno, algo más grande, algo más, bendito Dios. Quiere mostrar frutos, gloria sea el Señor, en esa vida. Quiere obrar, quiere, bendito Dios, hacer cosas nuevas ahí. Muchas veces no le hemos dado la oportunidad a Dios de que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Pero hay un momento donde dice el Señor, lo que yo quiero hacer, tú no lo entiendes ahora, no lo comprendes, mas lo vas a comprender después. Y es ahí donde nosotros debemos de entender el por qué. Bendito Dios, Dios es soberano. Y como dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas cosas. Y lo tocábamos en Corintios. El carnal no percibe lo del espíritu. Porque lo espiritual debe de discernirse en el espíritu. Bendito Dios. Simón Pedro dijo, no, yo no, ¿qué va? No me vas a lavar los pies. De ninguna manera. No se puede. No se puede. Pero hay aquí algo bonito. Que cuando se da cuenta lo que le dice el Señor. Bendito Dios. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y ahí Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bendito Dios. Eso, cuando dijo no todos, hablaba de Judas el Iscariote. Bendito Dios, aquel que le entregó, gloria al Señor. Pero es ahí donde sabemos nosotros. Es ahí donde podemos ver, analizar, meditar, darnos cuenta de por qué no podemos cuestionar a Dios. Lo que no entendemos ahorita, no se preocupe. No nos preocupemos, lo vamos a entender después. Mañana vamos a decir, por esto porque estaba pasando aquella situación. Por esto es que Dios me llevó al desierto y me hizo pasar tal situación, para poder mostrarme, para poder darme, para poder bendecirme, como nosotros hablamos. Bendito Dios. Nosotros miramos, bendito Dios, pero mire, de todo lo que Dios hace, bendito Dios, siempre va a haber una señal, siempre va a haber algo que sea manifiesto donde Dios se ha glorificado. Algunos pueden decir, ese está en derrota, ese está acabado. No, el hombre puede decir lo que diga, pero en el cielo se está diciendo, no, que va a haber señales de lo que Dios va a hacer. Y esa es la verdaderamente razón por la cual nosotros debemos de continuar con el mismo anhelo, que va a haber señal de lo que Dios hará en cada una vida. Bendito Dios, en aquel que estaba enfermo va a ser sano, en aquel paralítico Dios se va a glorificar, en aquel que estaba bendito muriéndose, agonizando, Dios va a obrar, va a haber señal. Lo que no entendemos lo vamos a
entender mañana, bendito Dios. Gloria a Jesús. Amén. Eso es lo que pasa. Eso es lo que necesitamos nosotros darnos cuenta. Bendito Dios. Hay cosas que la gente se puede estar preguntando, puede estar diciendo, puede estar, bendito, mencionando, pero no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque es Dios el que da señales, el que hace la obra, el que lleva todo a cabo. En el Salmos, me parece que en el Salmo 70 dice el Señor, bendito Dios, habla algo maravilloso y sean avergonzados y confundidos los que deseaban mi mal. Entonces, ahí miramos al salmista cómo habla. Y es que hay gente de que siempre van a desear el mal. Siempre van a estar para allá, señalando, diciendo cosas en contra. Van a ser como espada, bendito Dios, pero no como la espada de la palabra del Señor, no, sino espada del enemigo, que hiere, que mata, que traiciona, así. Pero, bendito Dios, aquí es cuando el Señor dice, mire cómo dice el capítulo 70 de los Salmos, versículo 1 al 2, dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desea. Ya hay mucha gente, lamentablemente, bendito Dios, hay gente que desea el mal de los demás, pero es ahí, como digo, y aquí la palabra nos enseña que Dios, a través de este acto de gloria al Señor, de humildad, un acto solemne, Dios muestra la humildad y el amor y la pasión hacia sus discípulos. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Tenemos la mente de Cristo. Lo dice Corintios, lo leímos en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Bendito Dios. Tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, debemos de caminar, gloria al Señor, siempre en bendito Dios, procurando en todo tiempo hacer el bien. Entonces, lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Quizás llegó un problema en la vida de alguno. Y bueno, y ese problema no va a hacer cuestionarnos. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué aconteció? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Y no he hecho nada, no he dicho nada. Pero no se nos olvida que todas las cosas nos ayudan a bien. No viene para avergonzar, no viene para destruir, no viene para eliminar, sino para hacer algo mejor todavía. Para sacar algo mejor de aquella, bendito Dios, de aquel proceso, de aquel problema. Eso es lo que pasa. No todos entienden esa situación, pero es de esa manera. Es así. Gloria sea a Dios. La gente, y esto lo digo de esa manera, se puede preguntar, ¿y por qué me aconteció esto? Pero si yo estoy buscando de Dios, estoy orando, estoy leyendo, estoy buscando a Dios. ¿Por qué me llegó esto? ¿Por qué? Es porque Dios aún quiere hacer algo mejor. Recuerde que nosotros estamos en un procesador, y ese procesador no se termina hasta que Cristo venga por su iglesia. Ese procesador, usted no se puede salir de ese procesador hasta que Cristo venga, porque Cristo, bendito Dios, es el que nos procesa a nosotros, el que nos limpia, el que nos pule, el que nos prepara, el que nos capacita, el que nos ha hecho nueva criatura, es el Señor. El que ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros es el Dios creador de los cielos y de la tierra, aquel que dijo, me voy pues a preparar
preparar lugar para que donde yo esté vosotros también estéis, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre que envíe el Consolador para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Todo es conforme la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Todo acontece bajo la bondad de Dios. No es porque nosotros actuamos rápido, no es porque nosotros nos movemos aquí, nos movemos allá, no es por eso. Cualquiera puede decir, no, está como lo dije, estos están acabados. No, déjeme decirle que no, bendito Dios, sino que Dios muestra y siempre hará gloria, para la gloria y honra del Señor. Siempre habrán señales de lo que Dios está haciendo, gloria a Dios. O fue en vano que Dios sacase al pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto, los dejó morirse en el desierto, los dejó ahogarse en el mar rojo, dejó que el enemigo se aprovechara de ellos. No, siempre fue con un propósito, y ese fue llevarlos a una tierra, bendito Dios, mucho mejor que Egipto, una tierra que fluye leche y miel, la cual le dio por herencia, bendito Dios, y todo lo hizo a la perfección que Él quiso hacerlo. Pero así pasa. Y si a nosotros el Señor nos ha tomado de Egipto, nos ha rescatado, nos ha sacado de Egipto, nos sacó con un propósito. No para dejarnos aquí a medio camino, no para decir, bueno, ustedes ya no me sirven para nada. Para el hombre usted no sirve. Al hombre carnal, usted y yo somos inservibles. Somos quizás lo peor de este mundo. Bueno, la Biblia dice que éramos la escoria de este mundo. Pero para el hombre carnal, todas esas cosas van a estar. Pero allá en el cielo, bendito Dios, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. Eso es lo que somos allá en el cielo. Somos, gloria al Señor, ese bendito Dios, ese instrumento que el Señor sacó de allá de la tierra de Egipto, y que pulió y lo sigue puliendo y sigue capacitando, preparándolo, y sigue derramando de su misericordia, su poder en cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa. Pero dijo, no estoy dispuesto a que tú laves mis pies, de ninguna manera. No, Señor, no va a suceder. Jesús humildemente le dice, Pedro, lo que yo voy a hacer, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero estoy seguro que lo vas a comprender, lo vas a entender después. Y Pedro le dijo, no, Señor, no me lavará los pies, jamás. Jamás de los jamases. Y le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Ahí las cosas cambiaron. Ahí la atmósfera de Pedro rotundamente dio un giro de 180 grados. Y dijo, espérate, calma. Detente, por favor. Espérame y escúchame atentamente. Si es así, no solamente Él me lave los pies. Si es como tú dices, lávame las manos. Y si es como lo estás diciendo, también me lavas la cabeza de una sola vez. Cambió totalmente. Por eso digo, van a ver, hay señales siempre cuando Dios hace las cosas. Cuando Dios permite que acontezcan las cosas. Hay señales siempre. Y para la gente, para el hombre carnal, muchas veces van a decir, y hemos escuchado, porque en esto del Evangelio es muy, como dijera esta palabra, bendito Dios, quizás muy expresativo. Muchas veces decimos, no, Dios no está con ellos. Dios no está con esa gente. Dios no está con ese pastor. Dios no está con aquel hermano. Dios así. ¿Por qué lo decimos? Quizás muchas veces por lo que miramos, por las acciones, pero muchas veces
es donde Dios puede estar, y donde creemos que está, no está. Ese es el problema. El creerse mejor unos que otros, eso, ahí no está Dios. Porque Dios, al que se cree ser algo, no es nada, dice la palabra del Señor. Entonces, el que se cree que es algo es aquel que es altivo, es aquel que es soberbio, es aquel que, bendito Dios, solo lo que él hace o lo que ella hace, eso está bien. Lo que ustedes y yo hacemos, lo que hacen los demás, no, eso no está bien. ¿Por qué? Porque, bendito Dios, según ellos viven conforme a la voluntad de Dios. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿entendemos lo que está aconteciendo? ¿Entendemos el por qué está aconteciendo tal situación en su vida? ¿Entendemos por qué está aconteciendo, ha llegado esta situación a su vida? Tal vez no lo esté entendiendo. Tal vez no. Pero el Señor tal vez le está diciendo, quiero hacer algo en tu vida. Lo que está pasando ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender. Solo déjame actuar, solo déjame obrar, déjame hacer las cosas. Eso es lo que pasa. Por eso debemos nosotros siempre de pedirle la dirección a nuestro Señor, bendito Dios, en oración, que Él nos guíe a toda justicia, a toda verdad, y que Dios haga, bendito Dios, señales, o que Dios muestre señales, porque si de esa manera, de lo que Dios hará en la vida de cada uno de nosotros, como en la vida de cada uno de nuestros hermanos, bendito Dios, alrededor del mundo entero. Póngase sobre sus pies. Él nos ofrenda palmas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos por este mensaje, gloria al Señor, por este servicio, por lo que se ha hecho para la gloria y honra del Señor. Padre y buen Dios que estás en gloria, Señor amado, en el